Bienvenidos de regreso, hermanos y hermanas. Estamos contentos de verles acá. Estoy muy contento también por aquellos que están sintonizando esta programación a través de live streaming. Y también todas estas presentaciones se colocan inmediatamente después en YouTube para que todo el mundo las pueda ver. Nosotros todo lo que hacemos ahora lo ponemos en YouTube para que el público lo pueda ver sin costo alguno. Algunos prefieren comprarlo para ayudar al ministerio, pero no es ni siquiera obligatorio ni necesario porque todo se puede ver en YouTube. También esta serie será transmitida por 3ABN una vez que se haya hecho la postproducción y estará también disponible en DVD. Ahora queremos continuar con el tema que comenzamos hace un rato. Estamos en la página 170 de nuestro manual y quiero decirles que en nuestro tema de mañana, el primero de mañana, vamos a empezar con el principio número 8, en la página 181. Así que los que tienen el manual, si quieren ir leyendo por adelantado, lean de la página 181, por ahí 20, 30 páginas, para que entonces tengan información sobre lo que vamos a estudiar. Lo que vamos a estudiar ahora es el cumplimiento escatológico del libro de Esther. Escatológico significa el cumplimiento final de la historia de Esther. Ahora necesitamos recordar algunos principios de interpretación bíblica cuando hacemos la aplicación. En primer lugar, está el principio de que Cristo es el héroe de todas las profecías de la Biblia. En segundo lugar, la historia que ocurrió en el pasado se repite globalmente en el tiempo del fin. En tercer lugar, todos los libros de la Biblia, este es un principio que vamos a estudiar más detenidamente después, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan en el libro de Apocalipsis. Otro principio que vamos a estudiar más detenidamente es que el Israel de Dios hoy no es el pueblo judío literal. El Israel de Dios hoy son los que se han unido a Cristo Jesús como Salvador. Es decir, el Israel de Dios es mundial y espiritual. Y el último principio es que los personajes literales en las historias del Antiguo Testamento llegan a representar movimientos o sistemas globales al final de la historia. Es decir, al final de la historia no va a haber un personaje Amán, no va a haber un personaje que es el rey. Son todos los reyes de la tierra. Son simbólicos los personajes de la historia de Esther. Ahora necesitamos estudiar el marco histórico del final de la historia. El pueblo de Dios estuvo cautivo en la Babilonia espiritual desde el año 538 hasta el año 1798 después de Cristo, como el pueblo de Israel estuvo cautivo también en Babilonia. Pero en 1798, la Babilonia espiritual, el papado recibió una herida mortal, como Babilonia recibió una herida mortal en el año 539. Y luego se levantó una nación que garantizó libertad civil y religiosa. ¿Qué nación fue esa? Poco después o alrededor del año 1798, los Estados Unidos de América. ¿Y con qué símbolo se representa esa nación, los Estados Unidos de América? Una bestia que tiene dos cuernos como de cordero. ¡Qué interesante! Medo-Persia era un carnero que tenía dos cuernos. Y en esa nación, en el año 1776 se proclamó la Declaración de Independencia. En 1787 se ratificó la Constitución, un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y en 1791 se escribió y se ratificó la primera enmienda a la Constitución, que garantiza plena libertad civil y religiosa. Tiene 3 cláusulas. Las primeras 2 garantizan libertad religiosa y la última,
libertad civil. Pero todos sabemos lo que va a pasar. Esa nación que después de la caída de la Babilonia espiritual garantiza libertad civil y religiosa, al final de su historia va a hablar como un dragón. Como Medo-Persia cambió de parecer y dio un decreto de muerte contra Israel. ¿Ven el paralelo? El marco histórico. Ahora, al final de la historia tenemos varios protagonistas. En primer lugar tenemos el dragón. El dragón representa a Satanás obrando a través de los poderes civiles del mundo. Segundo lugar tenemos la bestia y el falso profeta. Falso profeta es el ayudante de la bestia. Son poderes religiosos que van a instigar al poder civil para acabar con el pueblo de Dios. Está el remanente fiel que va a pasar por la crisis final. En Apocalipsis se le llama los 144,000. Y está el intercesor o el mediador o el defensor, que es ¿quién? Que es Cristo Jesús. Ahora, la batalla final solamente va a ser la culminación, la última batalla de la guerra que ha existido por mucho tiempo. En el libro Conflicto de los Siglos, páginas 569 y 570, dice la sierva del Señor: el último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la gran controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. ¿Recuerdan que en los días de Esther ese fue el último capítulo de la larga enemistad? Sigue diciendo la sierva del Señor: en esta batalla estamos entrando ahora, es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición. ¿Quién va a estar obrando en las sombras para tratar de influir sobre los reyes de la tierra para destruir al pueblo de Dios? En las penumbras estará Satanás. ¿Cuáles serán los puntos de contención? ¿Van a ser los mismos puntos de contención? ¿La adoración? Si alguno adora a la bestia a su imagen, en vez de adorar a Dios creador, el decreto de muerte se dará contra ellos. La batalla final tendrá que ver con la ley de Dios. El dragón se airó contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los mismos dos puntos de contención: la adoración y la ley. Al final de la historia, los ministros y sacerdotes van a aconsejar a los poderes civiles del mundo que se deshagan del remanente fiel. Los gobernantes del mundo serán engañados por los poderes religiosos, por los ministros y los sacerdotes. Y los ministros y sacerdotes persuadirán al Estado que emita legislación religiosa que obligue la observancia del domingo como día de reposo. Es decir, va a haber una unión del poder religioso con el poder civil, al igual que en los días de Esther. Apocalipsis 17, 1 y 2 relata eso. Estamos al pie de la página 171. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y fíjense cómo se convirtió en ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Yo pregunto, ¿la ramera va a influir sobre los reyes para perseguir al pueblo de Dios? Nada más tienen que leer el versículo 6 de ese mismo capítulo. Dice que la ramera estaba llena de la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Es sanguinaria. Y siempre apela a los poderes civiles para que los poderes civiles hagan lo que ella quiere contra el pueblo de Dios. Igual que Amán y su esposa. La sierva de Dios, en el Conflicto de los Siglos, página 578, escribió lo siguiente: los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina
Predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales, esos son entidades civiles, ¿sí o no? En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. ¿Eso pasó en los días de Esther? Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. En el conflicto de los siglos, página 593, nuevamente dice que los poderes religiosos van a instigar al poder civil para dar leyes y los poderes civiles no van ni siquiera a entender lo que están haciendo. Ellos van a creer que el pueblo de Dios en realidad es enemigo. Y cuando se despierten, ay, ay, ay. Dice la sierva del Señor, Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña la proclamación del mensaje no hará sino enojar a los que se le oponen. El clero, ¿quién es el clero? Los poderes religiosos, ¿verdad? Los ministros. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre estos asuntos vitales. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. ¿Ven la triple alianza ahí? Los poderes civiles, los protestantes y la iglesia romana. En los días de Esther era el poder civil, Ceres, la esposa, y Amán. Interesante. La sierva de Dios dice en la página 592 del conflicto de los siglos, cuando el pueblo acuda a sus antiguos, ese gente que salió de Babilonia, cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? ¿Es verdad que Babilonia es la iglesia? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Se va a llenar los poderes del mundo de ira contra el pueblo de Dios, especialmente los religiosos. Ustedes conocen aquí Apocalipsis 12:17. El dragón se llena de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios. La sierva de Dios dice en Profetas y Reyes, página 444, hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. Ahí está conectado con la historia de Esther. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean el sábado. Y en la siguiente cita, que no la voy a leer toda, solamente la parte que está en relieve, la página 172, dice: gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos, de viva voz y por pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo. Se va a repetir otra vez lo que sucedió en los días de Esther. Ahora, ¿cuáles van a ser los argumentos contra el remanente en el tiempo del fin? ¿Cuáles fueron los argumentos que usó Amán contra Mardoqueo y el pueblo de Dios? Hay un pueblo disperso en todas partes. Sus leyes son distintas a las leyes del reino. Si los dejamos existir, va a llevar a la ruina del reino. ¿Recuerdan otra experiencia en la Biblia cuando hubo un argumento parecido a ese? ¿Recuerdan lo que dijo Caifás? Es necesario que un hombre muera y no que toda la nación perezca. La hermana hoy dice que ese argumento se va a usar de nuevo.
Lo mismo que sucedió en los días de Esther. Se va a decir, hay un pueblo esparcido en todas partes. Sus leyes son distintas. No guardan el domingo, que es la ley que ha dicho el poder civil, instigado por los poderes religiosos. Por lo tanto, no podemos tenerlos aquí porque va a venir anarquía al reino. Fíjense lo que dice la sierva de Dios, Conflicto de los Siglos 578. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden. Eso pasó en los días de Esther. ¿Cómo no? Como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebelión o rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros, fíjense, ahí está. ¿Quién era el personaje peligroso? ¿Quiénes eran los personajes peligrosos en el libro de Esther? Ceres y Amán, no el rey. ¿Quiénes serán los poderes peligrosos al final de la historia? Ustedes recuerdan otra historia, un paréntesis aquí. ¿Recuerdan otra historia en la Biblia donde hubo una triple alianza contra un personaje? ¿Recuerdan la historia de la muerte de Juan el Bautista? Eso ilustra esto. Está el rey, el poder civil. Estaba cometiendo adulterio con Herodías. Era la esposa de su hermano. Y Herodías quería la muerte de Juan, pero no podía matarlo. Así que ella influyó sobre su hija para que la hija obrara sobre el rey para matar a Juan. ¿Quiénes son los personajes peligrosos en esta historia? ¿El rey? No, el rey dice que le encantaba escuchar a Juan. Pero Herodías, a través de su hija, obró sobre el rey para acabar con Juan. Ese es el panorama que estamos viendo aquí. Sigue diciendo, los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará. Calumnió a Amán, oye, y condenará a ¿quiénes? A los que guardan los mandamientos de Dios. Lo mismo, la misma acusación de Amán. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Yo pregunto, ¿finalmente se dará un decreto de muerte contra los que no adoren a la imagen y reciban la marca? Apocalipsis 13:15, estamos en la mitad de la página 173. Se le permitió, esta es la bestia que se levanta de la tierra, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese ¿qué? Matar a todo el que no la adorase. Yo pregunto, ¿ese decreto de muerte se va a dar desde la misma capital a donde se garantizó libertad civil y religiosa? No hay nada nuevo debajo del sol. La iglesia usará el poder civil para que el poder civil dé un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. ¿Cuáles serán las características del decreto de muerte? Daniel 11:44, no tenemos tiempo de estudiar ese texto ahora, pero les prometo que más adelante en esta serie les voy a hablar de Daniel 11, el rey del norte. El rey del norte es lo mismo que el cuerno pequeño, lo mismo que la bestia, lo mismo que el hombre de pecado, lo mismo que la abominación asoladora, lo mismo que el anticristo, lo mismo que la ramera. Todos esos nombres se aplican al mismo sistema, el poder papal. Y en Daniel 11:44 dice que el rey del norte se va a enfurecer contra el pueblo de Dios, va a salir para tratar de exterminarlos. Pero luego dice, noticias del oriente y del norte, ese es el fuerte clamor de Apocalipsis 18, tiene que aceptarlo por fe hasta que lo estudiemos más adelante esta semana. Lo atemorizarán al rey del norte y saldrá con gran ¿qué? Ira para destruir y matar a muchos.
Y la hermana White dice en Profetas y Reyes 4:44, el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. ¿Qué características tendrá ese decreto de muerte final contra el pueblo de Dios? En primer lugar, será un decreto de muerte dado por el poder civil, pero por instigación de los poderes religiosos. El decreto será escrito. El decreto tendrá una fecha cuando se puede ejecutar el decreto de muerte. El decreto será universal. Y no parecerá haber escape. Y se le va a decir a los enemigos del pueblo de Dios que estén listos para el día en que puedan ejecutar al pueblo de Dios. Y usted dice, eso nunca va a pasar, pastor. ¿Usted cree que eso va a pasar? La hermana White dice que el corazón del hombre puede ser muy cruel cuando no tiene el Espíritu de Dios. Y para este tiempo ya el Espíritu Santo se habrá retirado de la tierra. La sierva del Señor en el Conflicto de los Siglos, página 601, dice, este argumento está refiriéndose a lo que dijo Caifás, es necesario que un hombre muera y no que la nación perezca. Eso se va a decir del pueblo de Dios al final. Dice, este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Y en la página 614, ella escribió, aunque un decreto general ha fijado el tiempo cuando los observadores del sábado pueden ser muertos. ¿Hay una fecha en el decreto entonces? Aunque un decreto general ha fijado el tiempo cuando los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. El decreto tendrá una fecha. En la página 619 vuelve a escribir, cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas. ¿Los judíos habían sido privados de la protección de las leyes humanas? ¿Cómo no? Dice, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, es decir, hay una fecha en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida, que son los que preservan el conocimiento del verdadero Dios. Dice, se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. En la página 603 del Conflicto de los Siglos, la sierva de Dios dice, Satanás cuenta a las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resiste a su pretensión a la supremacía. Si pudiese desarraigarlos de la tierra, su triunfo sería completo, pero no va a poder. Yo pregunto, cuando venga ese decreto de muerte, el pueblo de Dios va a pasar por un terrible tiempo de angustia. Lo describe Daniel 12:1. Un tiempo de angustia, dice ahí, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Un tiempo de agonía, desesperación, lloro, lamento. La sierva de Dios lo describe en el Conflicto de los Siglos, página 601. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de angustia de Jacob. Y luego ella cita, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, espanto y no de paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero ahora viene la buena nueva, más de ella será librado.
De ahí viene Daniel 12:1. El conflicto de los siglos, página 619, dice que el pueblo de Dios en todo el mundo estará bajo sentencia de muerte. Dice la sierva del Señor, el pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina. Mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Pero ahora viene la buena nueva. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Conflicto de los siglos, 619. No le tengan miedo al tiempo de angustia. No le pidan al Señor que los mande al descanso antes. Será un privilegio vindicar el carácter de Dios ante el universo. Mantenerse firme como los 3 jóvenes. Aunque muramos, somos fieles a Jesús. Y Daniel dice, aunque los leones me coman, soy leal a Jesús. La mayor señal de amor es lealtad. Yo pregunto, al final de la historia, ¿los líderes políticos van a beber vino con la ramera? ¿Recuerdan el vino en la historia de Esther? Apocalipsis 14:8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué representa el vino? Ya no estamos hablando de Ernest y Julio Gallo. Ya no estamos hablando de una botella de vino literal. ¿Qué representa simbólicamente el vino? Ve, todo al final es simbólico. Testimonios para los ministros, páginas 61 y 62. Las iglesias denominacionales caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. ¿Qué es el vino? Doctrinas venenosas. Sigue diciendo, este vino del error se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén y la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias. Y así se cumplen las escrituras que dicen, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y luego dice ella, es un furor producido por las falsas doctrinas. Y cuando los reyes y presidentes beben, ¿el rey bebió allá? ¿En la historia de Esther? Sí. Y cuando los reyes y presidentes beben de este vino, del furor de su fornicación, son incitados a airarse contra aquellos que rehúsan estar en armonía con las herejías falsas y satánicas que exaltan el falso día de reposo. Yo pregunto, antes de que llegue este momento, ¿Dios habrá abierto los libros en el cielo para revelar cuál es la recompensa del pueblo de Dios? Los registros se examinan antes del cierre de la puerta de la gracia, antes del tiempo de angustia. Se abren los registros en el cielo para revelar quién va a heredar, quién va a recibir la recompensa. Sí, Señor, claro que sí. Apocalipsis 14, 6 y 7 lo dice. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ¿qué? La hora de su juicio ha llegado. Fíjese que mientras se predica el evangelio, se lleva adelante el juicio. La hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo pregunto, ¿Dios revela en el cielo la recompensa de sus fieles antes de que les dé el galardón? Sí, Señor. Ojalá tuviera tiempo de desarrollar ese pensamiento. Ya en los libros está registrado la recompensa, pero el pueblo de Dios no recibe la recompensa sino hasta que Jesús venga. Como el rey examinó los registros y digo, no se ha recompensado, hay que recompensarlo. Y entonces se recompensa basado en lo que está escrito en el libro de memoria. Leímos. Noten lo que dice Apocalipsis 22, 12. Jesús está hablando, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Tiene que haber determinado antes cuál es el galardón.
y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Y saben lo que van a hacer los impíos? Se van a inclinar ante los pies de los fieles de Dios. ¿Pasó eso en los días de Esther? Y usted dice, ¿dónde dice la Biblia eso? En Apocalipsis 3:9 dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Jesús se va a cambiar los mantos? ¿Cómo está vestido Jesús hoy? ¿Con cuáles mantos está vestido hoy? Con los mantos de sumo sacerdote, ¿sí o no? Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Así que Jesús es nuestro ¿qué? Sumo sacerdote. Tiene que estar vestido como sumo sacerdote, ¿sí o no? ¿Cómo va a estar vestido Cristo cuando venga? Como rey. Entonces tiene que haberse cambiado. Esther se cambió y se puso sus vestiduras reales cuando fue a interceder para proteger a su pueblo. ¿Cómo no? Noten Apocalipsis 19, nos dice que cuando Cristo venga va a venir vestido como rey. Dice Apocalipsis 19, 11 y 12 y luego el versículo 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene vestido con la corona del rey. Es decir, ya no es sacerdote, ya no es sumo sacerdote para interceder por el pecado, pero va a interceder por su pueblo como rey. En Primeros Escritos, páginas 280 y 281, la sierva de Dios escribe: entonces vi que Jesús quitó sus vestiduras sacerdotales y se revistió con sus mantos reales. Llevaba en su cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra, rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. ¿A quién representa Esther? Representa a Cristo, el gran defensor e intercesor de su pueblo. ¿Y saben lo que es interesante? ¿Saben lo que significa el nombre Esther? Estrella. ¿Quién es la estrella? Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Daniel 12:1 dice que se va a levantar para defender a su pueblo. Jesús es nuestro pariente cercano, es nuestro hermano, ama a su pueblo, estuvo dispuesto de morir para salvar a su pueblo. Sí, la sierva de Dios dice que estuvo dispuesto de quedar eternamente separado de su Padre por salvar a su pueblo. Jesús dijo: si perezco, que perezca, pero yo voy a defender a mi pueblo. Así es Jesús. La sierva del Señor en el conflicto de los siglos 620 describe la protección, la intercesión protectora de Cristo al final de la historia. Dice: multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa. Esto es cuando llega la fecha de ejecutar el decreto. Cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios, olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo del pacto divino, porque el pueblo de Dios en este tiempo tiene su pacto con Él. Ansían ser amparadas de su deslumbrada claridad. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice:
enderezaos. Y al levantar la vista al cielo contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido. Y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación. Y ahora escuchen lo que va a decir Jesús cuando llegue este momento. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo a donde yo estoy. Va a defender a su pueblo. Quiere que su pueblo esté con él. Lucas 18:7 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aun cuando se demore en responderles? Y la respuesta es sí. Ahora, se habrán preparado armamentos para destruir al pueblo de Dios. Pero va a llegar el momento en que los reyes de la tierra se van a dar cuenta que fueron engañados por los poderes religiosos. Y ahora los reyes se van a enfogonar, se van a enojar, pero ya no es con el pueblo de Dios, ya es con los líderes espirituales que los engañaron a pensar que el remanente eran peligrosos. Noten lo que dice Apocalipsis 17:16. Ahí en Apocalipsis 17 habla de la ramera fornica con los reyes de la tierra, y ya está, todo le va bien, tiene hijas y todo va bien por un tiempo. Los reyes hacen lo que ella dice. Pero dice en Apocalipsis 17:16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos que aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. La hermana White describe ese momento. En el Conflicto de los Siglos, páginas 637 y 638, los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Ahora no es contra el pueblo de Dios, es contra los pastores. Sigue diciendo: los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Antes estaban furiosas con el pueblo de Dios, pero ahora dice: las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores. Es cuestión seria ser pastor. Ay de aquel que predique paz, paz, cuando no hay paz. Y no me refiero solo a pastores no adventistas, sino adventistas. Estamos viviendo en tiempos de crisis, mis hermanos y hermanas. El mundo necesita conocer estas cosas. Esto es verdad presente. El mensaje evangélico, ese mensaje que habla, bueno, Cristo te ama y Cristo murió por ti, gloria a Dios. Ese es el fundamento, la base. Pero nosotros tenemos mucha más luz que eso sobre lo que está pasando y pronto va a pasar. Sigue diciendo: las muchedumbres van a decir: estamos perdidos y vosotros sois la causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Y fíjense, van a morir con sus propias armas. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Tremenda descripción de cuando los reyes se despierten y se dan cuenta que los líderes religiosos los han engañado a emitir leyes para destruir al pueblo de Dios. Recuerdan que
Amán fue a Esther y le rogó que intercediera por él, y Esther dijo nada. Pues fíjese que cuando llegue el momento de la segunda plaga, cuando se convierten los ríos en sangre, la Biblia dice que ya la puerta de la gracia se cerró para los impíos. La sierva de Dios describe esto en el libro Conflicto de los Siglos, página 612. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. Asimismo, Cristo declaró que los judíos de su tiempo eran culpables de toda la sangre de los santos hombres que había sido derramada desde los días de Abel, pues estaban animados del mismo espíritu y estaban buscando hacer lo mismo que los asesinos de los profetas. Y la hermana White describe este momento en el libro Primeros Escritos, página 280. Escuchen esta cita. Las plagas estaban cayendo. Esto es después de cerrarse la puerta de la gracia. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y le maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios, suplicándoles que les enseñasen cómo escapar los juicios de Dios. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración, soportada la última carga. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. Se les había dado la última advertencia. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores, estos no habían tenido interés por sí mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaban por obtenerla. No escogieron la vida y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables, ni salvador compasivo que abogase por ellos. Lo mismo que hizo Esther con Amán. Después del decreto de muerte, no hay más intercesión. Como les mencioné, los conspiradores morirán con las armas que ellos mismos crearon para acabar con el pueblo de Dios. Yo pregunto, durante ese tiempo, ¿quién defenderá al pueblo de Dios del decreto de muerte? ¿Quiénes defendieron al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento para que no fueran aniquilados? Recuerden que leí una cita de la hermana Wendy, dice que ángeles de Dios tomaron el campo de batalla. Apocalipsis 19, 14. Versículo 11 habla de Jesús sentado en un caballo blanco. Y viene a la tierra en el caballo blanco, la segunda venida. Y le siguen ¿quiénes? Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Nuevamente los ejércitos de Dios tomarán el campo de batalla. Y ustedes conocen el Salmo 91. El Salmo 91 es el salmo del tiempo de angustia. Debemos aprenderlo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ese es el salmo de cuando están cayendo las plagas. Dice allí en los versículos 10 y 11, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. La sierva de Dios ampliando esto, hay varias citas aquí en el manual. Voy a leer una o dos. Conflicto de los siglos 614, dice ella, los centinelas celestiales. ¿Quiénes son los centinelas celestiales? Los ángeles. Los centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja.
Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Hermanos, toda la hueste celestial. Satanás solamente tiene una tercera parte, Dios tiene 2/3 partes. En otra cita, dice la sierva del Señor, necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Apocalipsis 16, 17 al 21. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar. Pero la providencia tiene un papel que obrar en la batalla de Armagedón. Cuando la tierra sea alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del sueño y los ejércitos del Dios viviente irán al campo de batalla. Como en los días de Esther, Dios revocará el decreto de muerte y enviará a sus ángeles para tomar el campo de batalla, para defender al pueblo de Dios. Y luego vendrá la celebración. ¿Dónde va a ser la celebración? En el cielo. La Biblia habla de esa celebración. Apocalipsis 19, 5 al 9. Apocalipsis 19 y el versículo 5 hasta el versículo 9. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Jesús defendió a su esposa. Cuidado con el que toca a su esposa. Y dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y la hermana White describe esa mesa de banquete donde se va a sentar el pueblo de Dios. Dice que tiene muchas millas de longitud, pero ya nos habrá arreglado los ojos. Y dice que podremos ver toda la mesa perfectamente bien. Todos los redimidos estarán sentados con Abraham, Isaac y Jacob. Vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, dice la Biblia, y se sentarán con Jesús en el reino de Dios. Y luego Jesús se va a levantar, se va a ceñir y nos va a servir de mesonero. Imagínense nosotros ahí sentados y el Señor Jesucristo viene y nos sirve. Y la sierva de Dios dice que ella vio sobre la mesa muchas clases de fruta. Y todas las frutas que menciona eran de California. Dice que vio allí almendras, uvas, granadas, higos, dátiles. Palm Springs. Ahora, indudablemente la hermana White mencionó eso porque ella vivía en California y porque ¿saben por qué razón? Eso demuestra también que la hermana White fue inspirada, porque en la fiesta de tabernáculos se celebraba la cosecha de los frutos. Había pasado ya la cosecha, en la primavera había pasado la cosecha de trigo y cebada. La cosecha al final del año era precisamente esas frutas que ella menciona. Así que ella está indicando que la celebración en el cielo, donde están todos esos frutos, es la fiesta de tabernáculos. Interesante. Claro que no se preocupen, hermanos, y si les gustan los mangos, a lo mejor hay mangos también. Si le gusta la papaya, indudablemente hay papaya también, porque la hermana White dice que vio esas frutas y dice muchas otras. La hermana White no creo que conocía papaya ni tampoco conocía mangos.
Qué gran día será ese. Será la fiesta de Purim. Será un día de regocijo, de banquete. Recuerden que leímos banquete y alegría y regocijo. Aquí se describe en Apocalipsis 19 y el versículo 5 al 9. Al final de la historia, Dios actuará mayormente desde atrás del telón. Solamente el último evento, cuando Jesús venga con los ejércitos celestiales para librar al pueblo de Dios, se va a manifestar Dios. Antes de eso, Dios estará detrás del telón, obrando, protegiendo, intercediendo Jesús, como sucedió en los días de Esther. Es más, ¿saben lo que van a decir los impíos durante el tiempo de angustia? Les voy a leer esa cita. Se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 613. Sin embargo, por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que los precedieron. Humanamente parece que iban a ser todos aniquilados. Parecía así también en los días de Esther. Dios parecía estar invisible, parecía no estar presente. ¿Cómo no? Sigue diciendo. Ellos mismos, es decir, el remanente fiel, empiezan a temer que el Señor los ha abandonado para perecer en las manos homicidas de sus enemigos. Es un tiempo de terrible agonía. De día y de noche claman a Dios para que los libre. Los malos triunfan porque no ven a Dios. Los malos triunfan y se oye este grito de burla. ¿Dónde está ahora vuestra fe? ¿Por qué no os libra Dios de nuestras manos si sois verdaderamente su pueblo? Yo pregunto, ¿Dios está obrando? Está obrando, no se ve su mano invisible, pero Dios está obrando y finalmente intervendrá para liberar a su pueblo. Ahora quiero concluir preguntando esto: ¿por qué es que Dios usa historias para enseñarnos lo que va a pasar al final de la historia? Hay una razón muy especial, y es que el libro de Apocalipsis nos presenta este mensaje en símbolos, y hay que descodificar los símbolos. Pero la historia nos da lo que representan los símbolos en forma de historia. Es decir, podemos mucho mejor entender el lenguaje simbólico de Apocalipsis en cuanto a lo que va a ocurrir, conociendo una historia que ilustra lo que representan los símbolos. Por eso Dios nos da Daniel 3. En un valle literal, con judíos literales, Babilonia literal, se levanta una imagen literal, se manda que todos literalmente se inclinen. Cualquiera que no se incline será echado en un horno de fuego. Luego Cristo interviene y libra a los 3 jóvenes del fuego. Es una historia local con judíos literales. Pero esa historia nos ayuda a entender el Apocalipsis, porque nos damos cuenta que en Apocalipsis la bestia levantará también una imagen, pero ya no es una imagen literal, la imagen es algo simbólico. Y va a mandar a todos a adorar la imagen. No significa que todos tienen que viajar allá a Israel para inclinarse ante una estatua, como creen los futuristas. La imagen de la bestia es cuando los Estados Unidos den una ley religiosa, que es lo que hizo el papado durante los 1260 años. Es una imagen de lo que fue el papado. Esa es la imagen. ¿Están entendiendo? Y a nivel global se va a dar un decreto de muerte contra el Israel espiritual, ya no en un vallecito, a nivel del mundo. Y Cristo intervendrá para librar a su pueblo del horno de fuego de la tribulación. Es decir, que al final de la historia se expande, se hace grande, mundial, pero los puntos de contención son los mismos. La historia nos da en una forma simplificada, fácil de entender, lo que significan los símbolos de Apocalipsis. Quiero concluir leyendo una cita del Espíritu y Profecía.
Mensajes Selectos, tomo 3, página 183. Dice ella, al repasar nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra posición actual, puedo decir, alabado sea Dios. Mientras contemplo lo que Dios ha hecho, me lleno de asombro. Está recordando la historia del movimiento adventista. Mientras contemplo lo que Dios ha hecho, me lleno de asombro y confianza en Cristo como nuestro líder. Y luego viene esa cita que todos conocemos: no tenemos nada que temer por el futuro. Al menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. ¿Por qué da Dios estas historias? Hermanos y hermanas, nos da estas historias para decir, si yo libré a mi pueblo una vez en el pasado, ¿qué les hace pensar que no lo voy a hacer de nuevo? No tenemos nada que temer al tiempo de angustia, la persecución. No, porque el mismo Dios que intervino para librar a su pueblo en el Antiguo Testamento, intervendrá para librar a su pueblo al final de la historia. No hay que temer lo que viene, pero sí necesitamos advertirle a la gente en cuanto a lo que viene, porque vamos a necesitar una fe, una confianza inquebrantable en Jesús. Una fe mucho más grande que la que tenemos ahora. Una fe que no se rinda ni ante el cansancio, ni ante la sed, ni ante el hambre, ni ante la necesidad de entregar la vida misma para permanecer fieles a Jesús. Hermanos y hermanas, tenemos nosotros que formar esa relación íntima, estrecha, personal con nuestro Señor Jesús ahora. Tenemos que aprender a amarle. Tenemos que ser leales a Él en las cosas pequeñas de la vida. Ahora que no hay esa grande crisis, tenemos que aprender a confiar a Él, en las pruebas pequeñas que vienen cada día, para que cuando vengan las pruebas grandes podamos permanecer firmes en medio de la crisis y decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará.